El sol es un símbolo de lucha. En una guerra perdida que empezó hace billones de años, cuando el sol nació. Esta es la historia de la vida y la muerte de nuestra estrella. Pero ¿qué es el sol? El sol es una estrella como las que vemos en la noche, las lucecitas amarillas y blancas que están en el cielo, solamente que la vemos mucho más grande porque está más cerca, entonces la vemos como que de un tamaño como que por ahí. Y como el resto de estrellas son bolas gigantes de hidrógeno que fusionan hidrógeno con hidrógeno para crear helio. Y en esta fusión se libera una cantidad de energía enorme, una enorme cantidad de energía que se crea en el núcleo del Sol y se va para afuera, hacia la superficie, hacia el universo y hacia nosotros. Y un buen ejemplo es si veían Dragon Ball Z, cuando dos personajes hacían el baile, decían fusión, y ahí creaban un personaje mucho más fuerte, más tuco. Por ejemplo, Gotex o Gogeta. Entonces, la vida del Sol y de todas las estrellas es una pelea épica entre la fusión y la gravedad. La fusión está intentando siempre de expandir las capas del Sol hacia afuera, así como para allá. Y la gravedad está haciendo lo opuesto, está tratando de evitar eso y está empujándole hacia adentro, no está intentando de colapsarle al Sol y de matarle realmente. Eso es lo que la gravedad hace, nos empuja hacia adentro. Y finalmente se queda el Sol sin hidrógeno, no es ilimitado el hidrógeno. Entonces la gravedad como que se pone pilas y empieza a empujarle más. Y el Sol, en un intento desesperado, empieza a fusionar el helio que tiene en otros elementos más pesados, como el último intento del Sol en ganar la pelea y en sobrevivir. Pero es una expansión que se va hacia afuera, hacia los planetas del sistema solar. Entonces, en este proceso, las capas exteriores van consumiendo a Mercurio, a Venus, a la Tierra también y hasta Marte. Entonces se evapora todito. Pues nos morimos como que de una. No de una. No, sí, de una. Ese es el fin de nuestra estrella. Al principio les dije que el Sol es un símbolo de lucha. Justamente por eso, porque desde un inicio el Sol no va a ganar la guerra contra la gravedad. Y sabe que va a perder, que ese es su final, pero aún así está peleando todos los días, todo el tiempo, y peleando con todo lo que tiene para que alguien más, para que todos los animales que estamos aquí tengamos la posibilidad de vivir. Pero si es que estaríamos en los últimos momentos o en los últimos días del Sol, o en el último día del Sol, si mañana fuera el último amanecer o el último atardecer que tendríamos, ¿qué estaríamos haciendo ahora? Y cada vez que veamos al Sol recordemos que está peleando por algo, está peleando para estar ahí.